Pasamos al tercer punto del orden del día, la comparecencia de los representantes de Plataforma de Afectados del IRPH de Guipúzcoa a petición de la Comisión de Conformidad con la solicitud formulada por ellos mismos a fin de informar sobre las novedades judiciales en la defensa de las familias afectadas por los índices IRPH. Egunon, buenos días. Bueno, pues agradecer en primer lugar la posibilidad que nos brindáis de poder comparecer ante vosotros para explicaros un poco la situación en la que se encuentran los afectados por el IRPH. Voy a intentar hacer una exposición muy sencilla para que entendáis el fondo de la cuestión, sin perjuicio de que luego en los turnos, si queréis precisiones de tipo jurídico más concretas, pues ya responderemos de ellas. Bien, decir en primer lugar que el IRPH, como sabréis, es un tipo de interés que se utiliza en préstamos hipotecarios, pero es un tipo de interés que tiene una particularidad muy especial, que la hace muy especial, y es que es un tipo de interés que se calcula haciendo una media de los datos que las propias entidades que luego lo van a aplicar aportan. De tal manera que hay una influencia de una de las partes en la determinación del tipo de interés que va a regir el contrato entre ellos. Y eso de salida es indudable que genera una cierta desconfianza y un cierto recelo, porque claro, cuando alguien pacta con otra persona y el tipo de interés resulta que no es ajeno a ellos, sino que uno de ellos tiene la posibilidad de intervenir más o menos, pero ya de salida genera un recelo y eso hace que el IRPH esté siendo objeto de un seguimiento especial en cuanto a lo que son los índices hipotecarios. Nosotros entendemos, y así os lo decimos en la petición, que el IRPH es un tipo opaco, es un tipo influenciable y es un tipo que no es representativo del mercado hipotecario, que es lo que se nos quiere decir que es y por lo cual se predica su bondad. Como consecuencia de ello, pues está siendo muy perjudicial para los intereses de muchas familias, de muchas. Esto es lo que planteamos nosotros en una comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y lo que venimos a decirles también a vosotros. ¿Por qué es opaco? Pues mirad, es opaco porque la definición que da el Banco de España es que es la media simple de los tipos medios ponderados de las operaciones con garantía hipotecaria para vivienda libre y tal. Claro, ¿qué es eso de los tipos medios ponderados de las operaciones? No está claro, es opaco. ¿Por qué? Porque sabemos que del día 1 al 15 de cada mes, cada entidad remite al Banco de España ese dato. Y el Banco de España coge el dato de todas las entidades y hace una media simple. ¿Pero ese dato qué es? ¿Qué es eso del tipo medio ponderado de las operaciones? ¿Es el tipo de interés aplicado a los clientes de verdad? ¿Es el tipo aplicado o contratado por los clientes? Porque no es lo mismo. Porque una persona puede tener un préstamo con Euribor más 2 y un suelo de 4. ¿Qué dato es el que se ha utilizado para hacer una media en la entidad que luego se manda al Banco de España? ¿El tipo aplicado con su cláusula suelo? ¿O el tipo que se contrató inicialmente que no es de aplicación porque hay una cláusula suelo? Pero claro, si fuera así, la cláusula suelo estaría siendo utilizada para hacer una media de todas las entidades y aplicada a los que tienen IRPH. O por ejemplo, ¿qué pasa con los que tienen un tipo de interés redondeado al alza? ¿Qué datos se envía? ¿El resultado del redondeo o lo que se negoció de verdad? ¿Qué ocurre cuando alguien tiene un préstamo con una serie de bonificaciones por domiciliar la nómina, tener seguro de vida, que le baja el interés? ¿Cuál es el dato que se utiliza? ¿El contratado o el que resulta de la aplicación de esas bonificaciones? Esto se debería de saber, pero no se sabe, porque la circular del Banco de España, que se refiere al IRPH, habla indistintamente de tipos concedidos y de tipos aplicados, y no son lo mismo. También se habla de tipos iniciados y tipos renovados. Tampoco sabemos muy claro lo que es. Y como no sabemos lo que es, ¿qué hemos hecho? Pues en un interrogatorio al Banco de España, en un procedimiento que se sigue en Burgos sobre el IRPH, hemos preguntado, Banco de España, ¿las cláusulas suelo que utilizan algunas entidades son utilizadas para hacer una media que luego se remite al Banco de España? Y la contestación es que no tiene esa información. Eso ha contestado en un procedimiento judicial. Claro, si el Banco de España no sabe qué datos le remiten las entidades para hacer una media, entonces ¿dónde está ese control que dicen que hay? No lo sabe. Bien, esto en cuanto a la opacidad. En cuanto a la representatividad, se dice que el IRPH es un índice fantástico, porque claro, es la media de lo que pagan los españoles. Entonces, claro, ¿qué mejor índice que aquel que es la media de lo que pagamos todos? Es el que más se acerca a la generalidad, el ideal.
Esto se lo hemos oído decir, por ejemplo, a personas que tienen responsabilidad. Pues el señor José Corchón, por ejemplo, en las juntas lo ha dicho. Lo ha dicho porque lo creerá, de verdad. Pero es que esto es que no es así de ninguna manera. ¿Por qué? Porque una media simple en la que todas las entidades, independientemente de la cuota de mercado que tienen el mismo peso al hacer la media, nos da un dato que no es reflejo de la realidad del mercado español. No es reflejo. ¿Por qué? Pues les voy a dar un dato. Miren, el año 2013, el Banco de Santander entregó o utilizó 54.250 millones de euros en préstamos hipotecarios. 54.250 millones de euros, a una media de 1,880. Pero en contraste, el Banco Pichincha España, que es un banco ecuatoriano absolutamente irrelevante, muy residual, con préstamos carísimos para una población muy especial, solamente entregó 51 millones. 1000 veces menos. Pero la media fue 6,16. Claro, si hacemos una media ponderada, que sería el reflejo de la realidad de lo que han pagado todos esos ciudadanos, la media sería 1,884. ¿Por qué? Porque 51 millones frente a 54.250 apenas alterarían la media ponderada. Y por tanto, 1,884 sí sería la media de lo que de verdad pagan la gente. Lo que decía el señor Corchón, la media de lo que de verdad se paga. Pero es que para que eso sea verdad, la media debe ser ponderada. Porque si la media es simple, ¿saben lo que sale? 4,02. 4,02. Porque cogemos 1,88, 6,16 y la media es 4,02. Eso es una media simple. Eso es lo que es el IRPH. Y eso no es la media de lo que pagan los españoles. Es mucho más. Los clientes que tienen IRPH no están pagando, como se les hace creer, la media de los españoles. Están pagando mucho más, en perjuicio de ellos y en beneficio de las entidades financieras. Claramente. Claro, se me ocurre un ejemplo tonto. Si aquí estamos ahora 5, 8, 11, 13 personas, 14, y ustedes 13 compran medio pollo y yo compro pollo y medio, si a la hora de pagar hacemos una media simple, todos pagaríamos un pollo. Todos un pollo. Y ustedes se quejarían, porque dirían, hombre, ¿cómo voy a pagar un pollo? ¿Cómo va a ser la media un pollo? Si 14 tenemos medio y solo yo tengo pollo y medio, ¿por qué vamos a pagar todos un pollo? Habría que ponderar. Pero la realidad del IRPH es que todos pagan un pollo. ¿Y saben cuál es el problema? Que mucha gente puede pagar medio pollo, pero no puede pagar el pollo entero. Y eso está llevando a que muchas familias, algunas no pueden pagar absolutamente nada, pero otras que tienen ingresos pueden pagar una cuota referida a un Euribor más un punto y pico, pero no están pudiendo pagar el IRPH. Y la acumulación de pequeñas cantidades cada mes, con sus intereses de demora y sus comisiones, da lugar a que se dé una cantidad equivalente a 3 cuotas, que pone en marcha todo el mecanismo de ejecución hipotecaria. Pero además de que no es representativo por ser una media simple, tampoco lo es porque los datos que se aportan se desprecian, por ejemplo, las viviendas de protección oficial, que contribuirían a bajar. Y también se desprecian los préstamos al personal que trabaja en las entidades. Con lo cual, que no nos cuenten que el IRPH es la media de lo que se paga, porque las VPO quedan fuera. Los préstamos a empleados de las entidades bancarias, que son muy baratos, quedan fuera. Queda el resto, y de ese resto se hace una media simple y sale lo que sale. En tercer lugar, decimos que los préstamos, que el IRPH es un tipo influenciable. Es que no tiene ninguna duda, porque es una media simple. Miren, el IRPH caja eran 46 cajas. Todas ellas tenían el mismo peso en la media. CaixaBank y la caja de Pollensa tenían el mismo peso, cuando uno de ellos es más de 1000 veces más que el otro. El mismo peso. Pero al ser una media simple, cada entidad sabe exactamente cuánto va a influir su comportamiento. Porque sabe que por cada punto que suba el mes que viene a sus nuevos clientes, tanto en comisiones como en diferenciales, el IRPH va a subir 0,0217, porque es la 46ª parte. Por cada 2 puntos, 0,0434. Por cada 3, 0,651. Es decir, las entidades
ahora con el IRPH entidades son 134, con el IRPH caja eran 46, no solamente es que tienen capacidad de influir, sino que tienen un conocimiento exacto, aritmético, de exactamente cuánto van a influir para hacer sus números. Y ellos saben que si este mes suben el diferencial un punto, saben que habrá clientes que igual no quieran contactar con ellos. Perderán una parte de futuros clientes de ese mes, pero saben también que ese incremento de un punto en comisiones o diferenciales va a repercutir en su vieja cartera de miles de clientes, y hacen números y comprueban y toman decisiones sobre la base perfectamente conocida de la influencia de su propia conducta en el mercado hipotecario. Y eso nos ha llevado a que, por ejemplo, en el año 2012, cuando empieza a caer el Euribor, pues en contraste con la caída del Euribor, el IRPH no ha caído. Al contrario, continúa incrementándose. ¿Por qué? Porque la caída de tipo del Euribor se compensaba con que a los nuevos clientes se les encarecía la comisión de apertura o se le encarecían los diferenciales, de tal manera que las entidades con estos encarecimientos podían compensar las caídas del Euribor y mantener el IRPH estable. Claro, a eso es a lo que ellos llaman equilibrio financiero. Pero claro, ese equilibrio financiero no cae del cielo. Ese equilibrio financiero cae de esa posibilidad que tienen ellos de que subiendo sus diferenciales poder mantener el IRPH en la cifra que quieran. Y eso es lo que entendemos nosotros que es influenciabilidad. Y que por tanto los índices que tengan esta influenciabilidad pues deben desaparecer del mercado. Entonces, todo esto ha dado lugar a que se presenten innumerables demandas de nulidad de IRPH. Y en concreto, en Euskadi, se han presentado en los juzgados mercantiles de San Sebastián, de Vitoria y de Bilbao. Y en todos ellos ha habido declaraciones de nulidad. La juzgada mercantil de Guipúzcoa, con 2 jueces distintos, ha dictado más de 40 sentencias de nulidad del IRPH. En algunos casos por falta de transparencia, en otros por falta de reciprocidad, en otros por influenciabilidad. 40. El juzgado mercantil de Vitoria exactamente igual, muchas menos. En este momento lleva creo que 3, también por falta de transparencia y por influenciabilidad. Y el juzgado número 1 mercantil de Bilbao también por falta de transparencia. Por tanto, hay un movimiento jurídico, judicial, de declaración de nulidad. Es cierto que estas sentencias han sido revocadas por la audiencia de Guipúzcoa, con argumentos de los que discrepamos absolutamente y que en ocasiones nos llegan a parecer ridículos, con respeto a la audiencia. La primera sentencia se revocó porque se nos dijo que no habíamos acreditado suficientemente la influencia de las entidades. Pero, ¿qué es acreditar la influencia? Esto son matemáticas. No estamos en un tema jurídico, estamos en un tema aritmético. Oiga, una media de 46, ¿cada uno de los 46 puede influir sí o no? ¿Cada uno de los 46 sabe su grado de influencia sí o no? ¿Cada uno de los 46 puede actuar teniendo en cuenta su grado de influencia sí o no? No me pida usted que yo le demuestre la influencia. Es una consecuencia de una fórmula aritmética que es una media simple. El siguiente argumento fue decirnos que también pasa con el Euribor o con el IPC. No es verdad. En el Euribor se calcula con los datos de 24 entidades, todas ellas muy representativas. En España se hace con las 134 entidades, todas con el mismo peso por igual. No es lo mismo. En el Euribor, además, se desprecian el 15% de los datos más altos y el 15% de los más bajos, para evitar las distorsiones extremas que pueden alterar la media. En el IRPH no. En el Euribor se conocen los datos que se han utilizado para confección de la media. En el IRPH es un secreto, ni el Banco de España lo sabe. No es lo mismo. En el IPC, cuando alguien sube los precios exageradamente, pierde cuota de mercado y se compensa. En el IRPH no. Porque en el IRPH, una entidad, por mucho que suba sus diferenciales y baje sus clientes, su peso en la media es el mismo. Aunque se quedara con solo un cliente, con solo uno, su peso en la media sería exactamente el mismo, no cambiaría. La oferta y la demanda no afectan en la determinación del IRPH. Es irrelevante, todos tienen el mismo peso, tengan los clientes que tengan. Esto es lo que ocurre. Y ya la última sentencia reciente de la audiencia de Guipúzcoa, que ha revocado una del mercantil, nos dice exactamente, y a ver si lo entienden ustedes, porque nos cuesta entender, nos dice que habría desequilibrio si la entidad pudiera influir en la configuración del índice, pero no porque por la forma de cálculo incida en él. Oiga, esto ya...
¿Qué diferencia hay entre que pueda influir en la configuración o pueda incidir en él? Pues esa ha sido la razón de la última sentencia. Cada vez entendemos menos esta obcecación por revocar y revocar, porque es que es influenciable, no tiene duda. Entonces hemos acudido a Europa. Hemos acudido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y hemos ido con ese tema. Hemos comparecido allí, mi compañera Maite y yo, el 16 de abril de 2015, y hemos hecho una exposición de este tipo a los comisionados. Y la petición fue atendida por la Comisión de Peticiones, junto con otras peticiones de otras personas, y como consecuencia de ello se elaboró una propuesta de resolución. La Comisión de Peticiones elaboró una propuesta de resolución de todas las peticiones que se habían surgido en unos cuantos meses, incluida la nuestra. Y la propuesta de la Comisión de Peticiones era muy clara. En su punto 9, que luego lo entregaré, decían advertir a España que respecto a la petición 1249, que era la nuestra, que el tipo de referencia de préstamos hipotecarios IRPH es contrario a la Directiva 9313. Es decir, por fin, la Comisión de Peticiones y la Comisión Europea habían llegado a la conclusión de que el IRPH es contrario a la Directiva de Protección de los Consumidores en cláusulas abusivas. Y esto corrió por las redes y generó una inmensa alegría en miles de familias que vieron que por fin el IRPH era declarado contrario a la directiva precisamente por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Faltaba pasar por la votación del Parlamento. Pero eso ya es política, ya no son juristas, esos son otra cosa. Lo que decidan no le quitan ni le pone nada sobre el carácter abusivo en términos jurídicos del IRPH. Y cuando llega la votación de la propuesta, resulta que el punto 9, que es el del IRPH, sale fuera para ser votado aparte, a petición del Grupo Conservador, con lo cual votan en bloque a favor de la propuesta en todos los puntos, pero el punto 9 queda fuera. Y queda fuera para ser votado. Y cuando es votado, es rechazado. Es decir, el Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión de Peticiones de advertir a España de que el IRPH es contrario a la directiva por la mayoría que ha votado en contra. Y entonces analizamos esa mayoría, quiénes son y qué han votado cada uno, y vemos qué hacen en España para ver hasta qué punto hay coherencia o incoherencia con lo que se hace aquí y se hace allí. Y entonces cuando vemos quién ha votado en contra de advertir a España, pues vemos que de los aquí presentes ha sido el Partido Popular el que ha votado en contra. Bueno, no nos sorprende desde el punto de vista práctico, porque siempre han votado en contra, por tanto, coherencia tienen. Han votado que no el año pasado en el Parlamento Vasco, cuando se presentó una moción por el Grupo Socialista y PNV sobre el IRPH y sobre su retirada, y han votado lo mismo, por tanto, coherencia tienen. Sensibilidad, yo creo que no, porque en temas de abusos bancarios, todos los cambios legislativos, y podemos hablar luego de ello, que se han producido en los últimos años, no han favorecido a las familias, o les han favorecido mínimamente por exigencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero siempre de manera mínima y cicatera. Partido Nacionalista Vasco apoyó la petición, también lo apoyó aquí en el Parlamento el año pasado. Pues hay coherencia y entiendo que sensibilidad y un cierto cambio respecto a otros posicionamientos que ha tenido con el IRPH, y lo cual nos alegra mucho. Bildu apoyó en Bruselas, apoyó aquí siempre, nos apoya siempre, coherencia, sensibilidad. UPyD nos apoyó aquí, nos apoyó allí. No tenemos una gran relación con ellos porque tampoco tienen representación en Guipúzcoa, pero lo cierto es que siempre que hemos acudido, siempre nos han apoyado. Y nos queda el Grupo Socialista, que se abstuvo en Bruselas. Se abstuvo. Y claro, uno no puede dejar de preguntar ¿por qué te abstienes? Si en el Parlamento Vasco tú presentas una moción contra el IRPH, si en los ayuntamientos tú vas con la moción, en muchos sitios apoyándola y algunos presentándola, si hay concejales que se hacen una foto con IRPH Cámpora para poner en el Twitter, y luego llegas a Bruselas, y donde se deciden las cosas, donde tienes la oportunidad de oro de que todo lo que hemos luchado aquí tenga una consagración europea, no tienes más que apoyar la propuesta de los técnicos y te abstienes. ¿Por qué te abstienes? ¿Porque no tienes opinión? ¿Porque todavía no te has formado una opinión y no sabes
porque tienes tu voto comprometido. Es que ¿cuál es la razón? Nadie nos ha explicado. La mañana de la exposición nuestra acudimos a unas puertas abiertas, a unas jornadas de causas abusivas preparadas por el Partido Socialista, con la señora Soledad Cabezón, que le explicamos por qué estábamos allí, nos apoyó, nos dio una palmada por la mañana y una puñalada por la tarde. Es que lo tengo que decir así, porque es que en las juntas hace un año intervine para lo mismo y a los señores del Grupo Socialista les dije que no eran de fiar y les ponía el ejemplo de que en los ayuntamientos nos apoyaban y luego llegaba el tema al Consejo de Cucha y votaban lo contrario. Decimos, es que nos decís que nos apoyáis, que nos apoyáis, que nos apoyáis y luego va el tema Cucha y vuestro representante vota en contra o se abstiene. Entonces es que no podemos fiarnos porque nos decís sí y luego hacéis no. Desgraciadamente llego un año después aquí y tengo que decir lo mismo, porque nos apoyan en el Parlamento Vasco y se abstienen en el Parlamento Europeo. Esto es lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo que estamos haciendo ahora. Ahora a la mañana, a esta misma hora, mi compañera Maite está en el juzgado de Donosti con dos vistas con el IRPH. Intentamos judicialmente seguir consiguiendo sentencias favorables, sin perjuicio de que también hacemos una labor política de venir ante ustedes, a todas partes, a contar esto y a pedirle el apoyo con una propuesta que tenemos aquí, pues de que el Parlamento Vasco se pronuncie sobre lo que yo he dicho, sobre la opacidad, sobre la falta de transparencia, sobre la falta de representatividad y sobre la influenciabilidad. Porque fíjense que el IRPH, si se calculara con una media ponderada, podría ser hasta el tipo ideal. Porque si hacemos una media ponderada de todo lo que las entidades han cobrado a sus clientes, es que sería lo ideal, sería la verdad. Pero si hacemos una media simple en la cual el que factura 51 millones hace media con el de 54.000, siendo el tipo de interés de él 3 veces superior, eso no se puede aceptar. Y venimos a pedir esto. Y venimos a pedir pues que insten para que se retire este tipo de interés. Y venimos a pedir para que insten ustedes para que el Parlamento Europeo, que ha hecho un reglamento por el que va a regular los tipos de interés que se calculan por medias, porque en el Parlamento Europeo hay una preocupación por los tipos de interés que se calculan por medias. Y han elaborado un reglamento en el que piden cosas como las siguientes: que los datos sean transparentes, que menos; que las entidades que aportan los datos sean representativas, que menos; que el método de cálculo sea sólido y fiable, que menos. Eso pide el Parlamento Europeo para estos tipos de índices. Pero ¿saben lo que ha ocurrido? Que hay una excepción, que son los tipos de interés que regulan los bancos centrales de los Estados miembros. ¿Por qué esa excepción? Porque se parte de la creencia de que esos tipos están muy bien regulados por los bancos centrales de cada Estado, que no necesitan un reglamento europeo, que ya se apañan ellos. Y la realidad es que no es así. Porque cuando hemos preguntado al Banco de España, oiga, ¿usted conoce si las cláusulas suelo están utilizando para hacer medias? Dice, no lo sé. Por tanto, ¿qué hay de malo en una sobreregulación? ¿Qué hay de malo que los índices como el IRPH también sean sometidos a las exigencias del reglamento comunitario de índices de medias? ¿Qué hay de malo? Pero en cambio, algunos de ustedes han votado en contra. ¿Qué hay de malo? Esa es nuestra situación. Entonces, yo con esto termino esta explicación, porque prefiero dedicar más tiempo a contestar a las dudas que ustedes me puedan plantear. Muchas gracias. Bueno, ahora, perdón, una cosa, les quería repartir una documentación que consiste, primero, en el interrogatorio del Banco de España, en el proceso de Burgos, para que vean ustedes cómo el Banco de España ha contestado a preguntas tan tontas como, por ejemplo, si una entidad sube sus comisiones de apertura a los clientes este mes, ¿eso afectará al IRPH de manera automática? Respuesta, sí. Si una entidad sube un punto su tipo de interés, ¿eso subirá 0,0217 el IRPH? Respuesta, sí. Es decir, todas esas respuestas están en el informe del Banco de España que les entregamos. También les entrego la propuesta y la intervención que tuvimos en Bruselas para ver en qué términos nos dirigimos a la Comisión de Peticiones y cuál fue su propuesta de solución, donde en el punto 9 de la propuesta de resolución está lo de advertir que el IRPH es contrario, que fue rechazada por la mayoría del Parlamento. Y la última hoja es nuestra propuesta de petición para que ustedes, sobre esa propuesta o similar, o modulándola, pero pues trabajen. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo UPyD, don Gorka Maneiro. Bien, buenos días. Pues muchas gracias al representante de la plataforma de afectados por el IRPH de Guipúzcoa. Creo que ha explicado perfectamente bien la situación y creo también que nos encontramos ante un asunto
de extraordinaria relevancia, ¿no? Evidentemente nosotros estudiaremos a fondo esta propuesta que se nos plantea. Nosotros lo que sí podemos decir es que vamos a seguir siendo sensibles en relación a todo lo que tiene que ver con los abusos bancarios que se han cometido en España durante los últimos años y se siguen produciendo a día de hoy. Vamos a seguir siendo sensibles y vamos a plantear y a registrar cuantas medidas políticas y judiciales sean necesarias para luchar contra todos los abusos bancarios, ¿no? Bien sea el IRPH, las cláusulas suelo, las preferentes o cualquier otro producto tóxico que han provocado y provocan inmensas injusticias en muchísimos ciudadanos. Yo, de momento, no tengo mucho más que decir. Creo que en este asunto, como en tantos otros, hay que pasar de las palabras a los hechos. Se necesitan hechos. Está perfectamente demostrado que enfrentarse a la banca y a los abusos de la banca es un deporte de alto riesgo, pero nosotros vamos a seguir practicando ese deporte. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Paso la palabra al Grupo Popular, a doña Mari Carmen López de Ocariz, y luego, por el tiempo, cortaremos para poder bajar, porque si no la siguiente intervención tendría que cortarse en el intermedio. Sí, gracias, señora presidenta. Al compareciente agradecer la exposición que ha hecho y decirle que desde el Grupo Popular no tenemos ninguna pregunta que realizarle, que valoraremos y miraremos tanto la exposición como la documentación que nos ha planteado y nosotros seguiremos trabajando en este tema con el rigor que lo hemos hecho hasta ahora. Nada más, muchas gracias. Bueno, como ha sido breve, si queda tiempo, tiene la palabra por el Grupo Socialista, don Vicente Itxaso. Pues sí, yo tengo que ser breve a pesar de que es un tema que da mucho de sí. En primer lugar, tengo que decirle que comparto plenamente todo lo que usted ha dicho, incluidas los reproches a nuestras contradicciones, que son evidencias demostradas. Lo que pasa es que eso me deja a mí en una posición incómoda porque, puesto que usted ha afirmado que no somos de fiar, difícilmente yo puedo hacer un esfuerzo dialéctico para tratar de convencerle, puesto que esa es su posición de base. Por lo tanto, no tengo nada que plantear, visto cuál es, y además fundadamente, su posición al respecto. Hágalo. Quiero decirle que, de todas maneras, la política presenta planos muy diferentes, ¿verdad? Quizás por eso a usted le pueda asombrar que en determinados estamentos haya pronunciamientos de una naturaleza y en otros de otra. Yo no puedo justificar eso bajo ningún concepto, pero son realidades que en el mundo dan lugar a estas contradicciones. Es decir, la política se plantea en diferentes niveles, en diferentes estados. Verá, España es un país que se consagró por un género literario que se llamaba la picaresca. La picaresca suponía que los protagonistas eran gentes de bajo rango social. Hoy en día la picaresca la ejercen personas de rangos importantes socialmente. Es decir, esto ha ido mutando, ¿verdad? Entonces, en la política ocurre que los estamentos, digamos, de la militancia, en fin, por lo menos en los partidos de izquierda, son los que conectan con realidades de este tipo, con las injusticias sociales, en fin, con todo este tipo de cosas y, por supuesto, son más sensibles a todas estas cuestiones. Sin embargo, aguas arriba, la política adquiere otros contornos, adquiere otros planteamientos más cortesanos o versallescos y entonces allí se cuecen otras cosas. Yo no le puedo a usted explicar por qué se produce ese diferencial. Simplemente decirle que comparto todo lo que usted dice, que en todo caso preguntarle sobre una cuestión que es también, en fin, bastante simple. ¿En Europa, fuera de España, se utiliza el IRPH? Esta sería la pregunta, nada más. Muchas gracias, señor Itxaso. Bueno, luego, cuando terminen todos, y cortamos para el paro que hay ahora mismo de 5 minutos. Reanudamos. Tiene la palabra por el Grupo EH Bildu, doña Marian Beitialarrangoitia. Bai, mila esker, mahaiburu andrea, eta mila esker Jose Maria Erauzkini eman dituen argibideengatik. Guk egia esan lehen egunetik egin dugu bat IRPH indizeak kaleratzearen edo kentzearen eskariarekin, eta horrek zekarren egoera onartezinaren salaketarekin, eta egia esan gaur entzun dugunetako gauza asko ja entzuna genituen, gai hau parlamentu honetan egon denetan dagoeneko IRPH zertzen azaldu izan zaigulako, baina posible baldin bada, esan genezake gaur argudio gehiago eman dizkiguzula, eta nik bereziki berriak diren puntu hoietan
zentratu nahi nuke nire galderetan. Batetik nabarmen geratu zaiguna da, iazko azaroaren batean arazoa konpondu zela sinisterazi nahi zigutela batzuk, baina biztan dela oraindik ez dela arazo hau desagertu eta honen ordezko indizerik ez zuten maileguen kasuan IRPH entidades aplikatzen zaienez, oraindik ere arazo baten aurrean gaudela. Eta bestetik, ahaztu ezin duguna da azken urteotan tokatu dena, baino gehiago ordaindu behar izan duten guztiek pairatu behar izan duten hori, dirua itzuliez, eta izan duten egoera hori. Eta uste dugu bigarren hau ez dela garrantzia gutxiagoko kontua, kasurik onenean etxea galdu ez dutenek dirua nolabait ere badutelako eta ordaindu ahal izan dutelako, baina badaude beste asko etxea galdu dutenak, lehen Erauskin jaunak berak esan duen bezala, eta pagatu zezakeeten logikoa zen zerbait, baina ilogikoa bilakatu dena horrek etxea galtzerainoko baldintza batzuk sufritzera eraman ditu, eta konponbiderik eman etzaionez, idozeinek irudika dezake, gogoan gaizki ezpadut bere garaian esaten zen, bazegoela hainbat kasu hilean 300 euro gehiago ere ordaindu behar izaten zuena bere maileguan horren ondorioz, beraz ez dut uste mauka denik eta ez dut uste kantitate txikia denik hori. Errealidade hori hor dagoela ikusita, hemendik aurrera konpondu ez denez, eta konpontzeko badagoenez, zer konpondua badagoenez, nundi jo litzateke kezka nagusia ez. Gaur ekarri duzun informazioak ulertzen dugu indartu egin duela hasieratik IRPH plataformatik egiten zenuten borroka, eta agerian utzi duena bereziki beti entzun izan dizueguna, alegia indize guztiz manipulagarria zela. Ondo ulertu baldin badut, bukaeran esan duzu, estatu mailako indizei ezitzaien aplikatzen Europako araudia uste zelako gauzak ondo egiten zirela, eta estatu mailako indizeak zirelako. Baina Espainiako bankuak zuen galderei eman dien erantzunak uste dut beste zerbait utzi duela agerian. Eta hortik dator nire galderetako bat. Bidea orduan zein da? Aipaitegietako joan etorriak aipatu dituzu, Espainiako bankuaren erantzun hau epaiketa batean eman da, beste kasu batzutan etzen ezagutzen erantzun hori, orain pentsatu nahi dut erabil daitekeela, baina tira, momentu gertatu denean gertatu da erantzun hori ere. Gakoa nun dago? Europan dago? Berriro ere Europak esan behar dio estatu espainolari indize hauek ez direla egokiak, ezarri behar dizkio baldintzak indize horiek onargarriak izan daitezen, hori litzateke zuentzat helburu nagusia, pixka bat hor sakontzea nahi nuke posible baduzu eta zeukera ikusten dituzun, ikusita bozketari buruz kontatu dituzunak, eta bar, eta bar. Askotan esan izan dugu gaiontaz eta kaleratzen gaietaz hitz egiterakoan, zenbateraino bilakatzen den neketsua kaltetuentzat, banaka beraien egoera defendatu behar izana, Europak behartzen ditu estaduak, lehen termino batzuk erabili dituzu, ez zaizkititza gogoan geratu, baina zikatero eta beste hitz batera erabili duzu, hau da, aplikatu izan dute beti, berandu, justu, gaizki, ulertu dut, eta behartuta beti ez, eta beti luzamendutan, inoiz ez atzera begira, beti kasu berrietarako, eta tartean hainbat eta hainbat kaltetu bidean utzita ez. Ondorioztatu daiteke luzamendua dela arazoetako bat, ez dakit horretarako proposamen zehatzik edo formula zehatzik badaukazuen. Eta gero aipatu duzu, hau ez bada soluzionatzen Europan, ez bada soluzionatzen modu estruktural batean, soluzioak jarraitzen badu izaten, zuen bitartez, abokatuen bitartez, kaltetuek banaka epaitegira joatea, hor ere, batek daki zer aurkitu daiteken. 40 kasu, epai kasu aipatu dituzu Gipuzkoan aldeko, oraintsu Araban da Bizkaian ere uste dut izan direla, baina egia da gero provintzia auzitegira joaten direnean esan dezunagatik beste iritzi bat ematen dutela. Orduan badirudi banakako goteo horrek ere ez dirudiela bide eraginkorra hor soluzioak bilatzeko. Ikusten duzuen moduren bat, formula bat lortzeko kaltetu guztientzako aplikagarri izango litzatekena edo ez dakit hortan zerbait ikusten duzuen eskariekin etorri zareten ez gu ere jargaitezen ze eskari datorkigun eta ze eskariri egin diezaiokegun aurre pentsatzen. Guk egia da beti defenditu dugu gai hau plenora eta batzorretara ekarri izan denean administrazioak herritarren babesaz arduratu egin behar duela, ez duela zertan herritarrak berak aritu behar bere buruan defendatzen, administrazioak egin beharko lukeela eta horregaitik egite dizkizut galdera hauek.
Eta hildo beretik, argitu badezakezue gehiago, nola eragingo dizue edo espero duzu eragitea Espainiako bankuaren erantzun sorta honek hemendik aurrerako epaitegietan. Hau da, erreztu beharko luke, soluzio estrukturalagoak bilatzea, erreztu beharko luke kasu gehiago irabaztea, erreztu beharko luke auzitegiak, provintzia auzitegiak kontrako erabakiak ezartzeak, hori ere gustatuko litzaidake jakitea. Zuen plataforma Gipuzkoan kokatzen da, askotan aipatu izan dugu hemen zergatik, besteak beste bezero gehienak kutxakoak direlako, kutxabanken bezeroak direlako, 10.000 familia inguru ere aipatu izan duzue, eta zuek beti salatu izan duzue, azaroaren batera artean indize aplikatuta kaltea areagotzen ari zela, baina bazenekiten kutxakoen kasuan ere ez atzera begira ordaindutako guztia rekuperatzea, baina bai hortik aurrera ordezkoa zuten indizea jarriko zirela. Jakin nahi nuke ea bai kutxaren kasuan eta bai beste bankuen kasuan kopuru oso handia den entidades aplikatzen zaien kasua, ze horrek azaroaren batean ez zuen akaberarik izan. Akabera faltsua izan da ere, ez zuen izan. Kasu batean faltsua, bestean jarraipena izan duelako, eta beraz hortik zer egin daiteken jakiteko. Zuek ikusi dute ekarri duzue legez besteko proposamen bat, egia daula diagonalean irakurri dut, eta gaineti behintzat ez diot inungo pegarik ikusi, berriro aztertu beharko nuke. Egia da niri gustatuko litzaidakela ez izatea Euskal Herria Bilduren hartu eta zuek ekarri duzuen ekimen bat aurkezten duena, nahiago nuke talde guztien artean kapaz izango bagina adosteko ze testu registratu eta ze testu adostu eta nun jarri behar ditugun bitartekoak, beraz horretarako nire prestutasun osoa adierazi nahi dut. Baina egia da horra aipatzen duzuela ere puntu bat bere garaian parlamentu honetan guk sutsuki defendatu genuena, eta da atzera begirako ondorioen kontu hori. Ez dakit ikusten duzuen edo itxaropenik badaukazuen dagoeneko horrelako neurriren bat eraginkorra izan daiteken, ze bestea da aplikatzea uztea, ados, bestea da jaurlaritzari neurriak eskatzea, herritarren defentsa egin behar duen neurrian ados, eta bestea litzateke araudia benetan egokia izatea Europan, eta horretan ere ados, eta segurunera bigarren puntua da hemen orain artean ere eztabaida gehien eragin izan duena. Atzera begira aplikatzeri bat ote zegoen, nola zer egiten zen kaleratuak izan ziren kasurik larrienen kasuan, etxea galdu dutenen kasuan, eta, bueno, ez dakit ausko aurreratzen ari naizen, baina litekeena da hori izatea ez guretzat, baina bai adostasun batetara iristeko taldeen artean eztabaida puntuetako bat, horregatik galdetu nahi nizuke puntu horren inguruan. Zuek kaleratzearekin zerikusia duten gauza asko jorratzen dituzue, ez da IRPH bakarrik, askotan jo izan duzue iruzurra diren baldintza tipo guztien kontra, eta aurkitzen duzue IRPH-aren panorama oso antzekoa, banaka kasuak defendatu beharra, gaur esan duzu 5 epaiketa zurekin aritzen den beste abokatuak, pentsatu nahi dut eguneroko ogia duzuela hori, zein presio daukazu, soluzioren bat nun egon daiteke goteo honi aurre egiteko, aprobetxatu nahi nuke zure asistentzia hemen hori aipatzeko. Eta berriro bueltatuta Europara, berandu, baina gauza batzuk egia da zuzentzen dituela. Baina estatuak ez badu bere defentsa papera egiten, finantza erakundeek irabazi goseari heltzen baldin badirudi behintzat beraien borondatez, hau ez dela inoz amaituko ordun. Ez dakit akaso galderak dira askotan egin ditugunak, baina ea lortzen dugun eszenarioren bat, kapaz garen danok adosteko hau nola konpontzen dugun, zertan jarri gaitezken ados, zertan egin dezakegun aurrera eta zertan neurtzen ditugun edo lortzen ditugun neurri eraginkorrak. Ez dadin, beti urrutik gara dagoen horri eskatu, gertuago dagoenari behartzeko, honek alduen atzeran egin behartzen duten hori, aliketa modu txarrenean eta eskasenean, eta tartean milaka eta milaka kaltetu egon ez daitezen. Zuek hainbeste kasu ikusten dituzue, ez dakidala elementu horietan sakontzeko zerbait ikusten duzun, besterik gabe, eskerrik asko argibide guztiengatik. Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Vasco, don Aitor Urrutia, cuando quiera. Bai, unon, batzorde buru anderea, batzordekideok, egunon denoi, eskerrak eman Erauzkin jaunari bere agerraldiagatik eta eman dizkigun azalpenengatik. Bueno, egia esan, ni
ez naiz behar bada gai izango Beitialarrangoitia andereak bezain besteko azalpen borobila emateko, naiz eta prestatuta nekartzan galderaren bat edo bestetan berdinak izan, eta beraz ez naiz errepikatuko. Berari emandako erantzunak niretzat hartuko ditut baita ere. En primer lugar, me gustaría preguntarle, señor Erauzkin, de cuántos afectados estamos hablando en la actualidad. Al hilo de la exposición que ha hecho la señora Beitialarrangoitia, sobre todo creo que las acciones están siendo más individuales que colectivas, pero esa era una de las otra de las preguntas, ¿no? Si las acciones están siendo individuales o si están siendo colectivas y cuántas de ellas están afectando a afectados por VPO. Del escrito que presentaron como solicitud de comparecencia, probablemente la cosa que más me llamó la atención era que estuviera vigente el IRPH entidades. Era una cosa que yo, Beitialarrangoitia andereak esan du, yo personalmente consideraba que estaba superada. Entonces, sí que me gustaría saber cuántos casos son y qué entidades las están aplicando. Por lo demás, bueno, coincido bastante con bastantes cosas de las que se han dicho y no me voy a repetir. Eskerrak eman berriro, batez ere ekarri diguzun agiriagatik, eta ezin dut besterik esan, xehetasunez aztertuko dugula, eta aurrerantzean ere izango dugula hitz egiteko aukera. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Urrutia. Tiene de nuevo la palabra el compareciente, don José María Erauzkin, cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Voy a ir respondiendo a cada uno. En cuanto al representante de UPyD, pues nada, pues agradecerle la disposición que ha mostrado hacia nuestra propuesta. Y como no ha dicho nada más, pues yo tampoco tengo más que añadir. La representante del Partido Popular, bueno, no está presente. No, voy a esperar un poco porque no me gustaría contestar a quien no está. Y además, como solo ha dicho una cosa, y es que van a seguir trabajando con el rigor que lo han hecho, la palabra rigor me ha llamado la atención y entonces la voy a unir con algunas de las cosas que ha dicho la representante de Bildu. En cuanto a lo del Partido Socialista, al señor Itxaso, yo le agradezco de verdad la sinceridad que ha tenido, porque es que yo lo veo igual que él. Es decir, yo creo que hay un momento en que la gente tiene una opinión, pero luego en el partido se sube para arriba. Hay un momento en que hay un cambio y ese cambio deja de ser, trae como consecuencia de que deje de ser importante la gente y sean importantes otras cosas que no alcanzamos a comprender. Nos pasa con todo el mundo. No hay concejal en Euskadi que no esté a favor de todo lo que decimos. Probablemente porque los concejales viven el día a día, tienen sus préstamos familiares, lo que sea. Va subiendo de escala y llega un momento en que las cosas cambian. Yo, por ejemplo, puedo decir que en Hondarribia, el concejal del Partido Socialista, Josu Álvarez, es una persona impresionante en su trabajo, está en la calle, está a todo. Parece mentira que sea el mismo, que sea del mismo partido que otros que toman otras decisiones. O sea, a veces comparto esa idea con él. Y nos pasa lo mismo, ahora ya no nos pasa tanto, pero nos pasaba con el Partido Nacionalista Vasco. Venía gente en situación de desahucio que decían, es que yo con el IRPH es que me lleva a la ruina, porque yo puedo pagar 400, pero no 620. Y decías a veces, chica, pues igual no tienes que venir aquí, igual tienes que ir al Bachoqui, porque claro, en el Consejo de Escucha los que están manteniendo son los que lo mantienen. Entonces, igual tienes que pedirle a la gente a la que votas, contarle tus inquietudes, tus problemas, a ver si ellos te lo pueden arreglar, porque la solución está más en manos de ella que en manos nuestras, ¿no? Eso nos ha ocurrido, es decir, que hay un distanciamiento entre unos y otros, nosotros lo vemos claro. Lo que pasa es que a alguien tenemos que decírselo, ¿no? Yo muchas veces soy consciente de que a veces al que le estoy diciendo opina como yo, pero no sé a quién dirigirme, sino
en Hondarribia la paga el concejal del Partido Socialista y resulta que está en mi línea, pero alguien se lo tengo que decir. Y aquí probablemente lo que yo le fuera a decir a la señora del Partido Popular, pues no tiene que ver igual con ella personalmente, porque es que la política que ha sido el Partido Popular en la legislación de enjuiciamiento civil, en el tema de los desahucios, pues ella poco habrá tenido que ver, pero a alguien habrá que decírselo, ¿no? Bien, por tanto, agradecerle la sinceridad que ha tenido reconociendo esas discrepancias que tiene dentro del partido, que hace que en un sitio digan una cosa, en otro sitio digan otra, y que a los afectados les causa mucha incertidumbre porque no saben a qué atenerse, incluso ahora que llegan las elecciones, ¿no? Pues no sé, ellos verán. Y en cuanto a la pregunta de si hay en Europa IRPH, está previsto el IRPH zona europea, que vendrá regulado por el reglamento y por tanto se darán las condiciones de transparencia, de representatividad y de métodos fiables para su cálculo. En cuanto a un IRPH como el nuestro, así de la misma manera que el nuestro, nosotros no tenemos conocimiento. Como el nuestro, o sea, en estas condiciones de que hay unos datos que no se saben, haciendo una media simple, no tenemos conocimiento. Y luego ya, en cuanto a los que han formulado más preguntas, Bildu y Partido Nacionalista Vasco, bueno, vamos a ver. La primera, ¿cuál sería el camino, ¿no? que nos pregunta con el tema del IRPH? Mire, el IRPH tiene 3 problemas y son solucionables. Y además el reglamento europeo exige, primero, transparencia. Es decir, los datos con los que se hace media tienen que ser conocidos. Cada ciudadano tiene que saber, cuando paga 2,84, de dónde sale. Y tiene que ver que ese dato sale de una media de 85 o 97 o 114 datos que son los siguientes. Mire, este dato de tal, este y este. Para coger la calculadora él, hacer y que le salga. Los datos tienen que ser públicos. No como ahora. Ahora el IRPH se publica, pero tú no puedes comprobar si está bien hecho o mal. No tienes ni idea. Es una cuestión de fe. Se publica 3,90, pues 3,90. 2,87, pues 2,87. Coño, de alguna manera tendría que salir la lista de los datos y quién los ha aportado para que tú sepas de dónde nace esa media y cómo has llegado a ella, con qué datos. Y luego saber esos datos de dónde vienen. ¿Se han usado cláusulas suelo? ¿Se han usado redondeos? ¿Se han tenido en cuenta los descuentos? Bueno, eso es claridad. Segunda exigencia europea que habría que aplicar aquí también, representatividad. Oiga, vamos a ver, ¿esta media quién la va a hacer? Las 134 entidades, todas ellas, todas tienen suficiente empaque para poder tener en cuenta su dato al hacer una media. Todas con el mismo peso. ¿Vale lo mismo la caja de Pollensa que el Banco de Santander a la hora de hacer una media? Porque daros cuenta que, fijaros, Banco Santander, BBV y CaixaBank, que son muy competitivas, que tienen intereses muy competitivos, son neutralizados por caja de Pollensa, caja de Ontinyent y caja de Jaén, que entre las 3 no hacen el 0,1 del mercado. Eso no puede ser. Entonces, si se va a hacer una media, que se pondere y que cada dato tenga su peso, pero no el mismo todos. Eso se puede hacer. Solo es cambiar la redacción de la circular y donde dice que el IRPH será la media simple, que diga el IRPH será la media ponderada de los datos que envían las entidades. ¿Arreglado? Como una solución. No digo que sea la única buena, pero una solución que arreglaría muchísimo. Porque entonces sí podríamos decir a la gente que lo que están pagando es la media que pagan los españoles, porque estamos ponderando cada uno en su valor. Esa es la media real, pero no la media simple. Y luego el método fiable, bueno, lo de la media simple. O sea, estas son las 3 condiciones que marca Europa, método fiable y sólido, entidades representativas que aporten datos y datos públicos. Esas 3 cosas arreglarían el tema del IRPH. Se exige en Europa, se puede hacer en España. Habéis hablado del tema de qué pasa con los anteriores, con las reformas que hace el Estado español y demás. Aquí lamento que no esté la representante del Partido Popular, porque nos pasa lo siguiente, y nos pasa todos los días. Mira, hasta el año 2013, que llega la sentencia ACID, las ejecuciones hipotecarias se hacían sin que el afectado pudiera poner cláusulas abusivas. No podía hacerlo. Eran ejecuciones en las que solo se podía discutir si la cantidad estaba bien calculada, lo cual siempre estaba bien calculada, si había legitimación y nada más. Así ocurrieron 400.000 desahucios, sin poder oponerte a ellos por cláusulas abusivas. Hasta que llega la sentencia ACID, 14 de marzo del 2014. Y cuando llega esa sentencia ACID, al Estado español se le obliga a cambiar su legislación
para que permita que los ejecutados puedan oponerse por cláusulas abusivas. Y entonces, en ese momento está el Partido Popular y hace un cambio en la legislación. Cambia la ley de enjuiciamiento civil para, cumpliendo la sentencia CID, poder permitir que los ejecutados puedan oponer cláusulas abusivas. Pero lo hace de manera cicatera. ¿Por qué? Porque les da un plazo de 10 días para que puedan oponerse. El 90% de la gente que llega a la plataforma nuestra han pasado los 10 días. Pero cuando una persona que no tiene conocimientos, una persona que no sabe de estas cosas, recibe del juzgado la comunicación, no sabe exactamente qué quiere decir, busca a un amigo que le oriente, el amigo le dice que ya se ocupará él de buscarle a alguien, que cree que la plataforma se reúne los miércoles, que ya se va a enterar, que ya le dirá, han pasado los 10 días. Y cuando pasan los 10 días no tiene remedio. No tiene remedio, ya no puede oponerse, ya solo puede ser espectador de cómo le ejecutan la hipoteca, aunque tenga cláusulas abusivas, pero él, como en 10 días no se ha opuesto, ya no puede hacerlo, es irremediable. Si acude a un procedimiento declarativo, para que allí el juez pueda determinar que hay cláusulas abusivas, le van a decir que es cosa juzgada. Porque el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que es cosa juzgada cuando esa cuestión ya se ha juzgado o cuando se podría haber juzgado si tú llegas a ir. ¿Qué pasa? Que esta gente se encuentra que como no se personó en la ejecución, no se opuso, ahí ya le ha vencido el plazo y además no puede ir a un procedimiento declarativo porque es cosa juzgada, porque habiendo podido ir, no fue. Eso es cosa de ellos. Podrían cambiar la ley para decir que una cosa no excluye la otra, pero es que una excluye la otra. Responsabilidad de ellos, que no me hablen de rigor. ¿Qué pasa? Que el 90% de la gente no se opone a la ejecución, no se opone. Pero es que además la ejecución tiene unas costas judiciales que ahora se han modificado, pero que hasta hace poco eran de tal calibre, casi alcanzaban el 30% del valor de la ejecución, con lo cual la gente tenía que pensarse si le merecía la pena oponerse, porque en una ejecución de 300.000 euros podría haber 70.000 de costas. Entonces las costas eran disuasorias para poder defender tu vivienda, porque decías, casi prefiero entregar la llave, porque es que si me opongo por cláusulas abusivas y me desestiman, es que además engroso en 70.000 euros mi deuda. Eso habría que cambiar. No puede haber costas judiciales para la desestimación de una oposición a la ejecución hipotecaria. Cuando alguien va a perder la casa y se opone, no le castigues con 70.000 euros si no le das la razón. Pero es que además, en esa modificación legal que hizo el Partido Popular, permitiendo que el ejecutado pudiera oponerse, tenía una cosa que es de libro, y es que decía, el auto que resuelva de la oposición, si es favorable a la entidad, no podrá ser apelado. En cambio, si es favorable al ejecutado, podrá ser apelado. Hombre, pero es que esto, cualquier persona normal se le ocurre pensar que esto no puede ser. Que es que, ¿dónde está el principio de igualdad? Que no puede ser. Bueno, pues así lo legislaron ellos, con ese rigor que dicen. Y claro, se acudió al Tribunal Constitucional en un recurso de inconstitucionalidad por este tema, con 50 parlamentarios del Partido Socialista, concretamente. Además, se acudió. El Tribunal Constitucional no ha resuelto de esta cuestión todavía. Hace ya más de 2 años, ¿no? Bueno, hay cosas que resuelve en 24 horas y cosas que resuelve en 2 años o en 3. Pero no ha importado, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha resuelto. Sentencia de 17 de julio de 2014. El Tribunal de Justicia dice a España que eso no puede ser, que si una parte puede apelar, la otra también. Y entonces ellos han hecho esa modificación, pero ya veis, porque Europa se lo ha vuelto a decir, y siempre haciendo cicateramente y el mínimo de lo que puedan hacer. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto pasa que los cadáveres que quedan son irrecuperables. Porque cuando la sentencia CID dijo que el sistema ejecutivo español era ilegal o era contrario a la directiva, el Partido Popular modificó la ley para poder permitir que la gente se opusiera. Pero ¿y qué pasa con los 400.000 anteriores? Pues que ahí se han quedado sin casa y con deuda. Y sabiendo además que el procedimiento que siguieron contra ellos, ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que era contrario a la directiva comunitaria. Y se tienen que aguantar. No se les ha dado solución. Solo se ha dado solución de aquí en adelante, y a los que estaban en el trámite o a los que todavía no habían sido lanzados se les dio 1 mes para que pudieran acogerse a esta novedosa posibilidad. Pero ese mes no se les dio comunicándoles individualmente. No. El mes a contar desde la publicación en el BOE. ¿Cuántos ejecutados hipotecarios creen ustedes que leen el BOE? Ninguno. Entonces, ese mes
Nadie se acogió a él. Ahora resulta que, a partir de la sentencia de Morcillo, la sentencia del 7 de julio de 2014 que les he mencionado, ahora se puede apelar también la resolución de la ejecución, se puede apelar. ¿Y qué pasa con los que no apelaron porque les pilló en el momento en que no se podía? Bueno, pues también vía BOE. Les han dado un mes, pero vía BOE. ¿Y qué ha pasado? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 29 de octubre de 2015, de hace 15 días, le ha dicho a España que comunicar por el BOE no es manera, que tiene que ser individual. No sabemos ahora cómo va a cambiar las cosas, pero lo que quiero que se den cuenta es que España es cicatera. El legislador español, Europa le manda a hacer una cosa y la hace y a poder ser lo mínimo posible. Y le vuelve a recordar y hace otro pasito. En vez de coger toda la legislación y cambiarla de una vez, va haciendo pequeños cambios según lo que le dice Europa, pero intentando que sean lo mínimo posible. Y además, los que se quedan por el camino son irrecuperables. Claro, esos son lo que llamamos todos los cadáveres que han quedado. Han quedado cadáveres. Y quedan cadáveres en cada reforma. Y eso es un tema de voluntad política. No es de otra cosa. No es de otra cosa. Entonces, con estas cosas, las entidades se benefician de todo lo que injustamente se apoderaron y las familias no recuperan lo que injustamente perdieron, porque se pone la raya ahí y es de ahí en adelante y de ahí en adelante, pero los cadáveres quedan. Y me dices, ¿una solución? Pues por ejemplo, dación en pago retroactiva. Hacemos tabla rasa. Todas las personas que perdieron la casa y tienen deuda, vamos a dejar que la deuda se acabe, porque si no, no hay segunda oportunidad para ellos. Son excluidos sociales. Tienen una deuda que les impide tener una cuenta, porque si tienen cuenta le van a quitar el dinero para la deuda que tienen. Con lo cual, ¿qué pasa? No tienen cuentas. Todo es trabajo en B. No pueden tener ADSL porque tienen que tener una cuenta domiciliar, no pueden tener ADSL. El colegio de los niños lo pagan en mano, porque si los domicilian en la cuenta, meten el dinero para los niños y se los quita el banco. ¿Qué estamos haciendo de ellos? Unos excluidos sociales. Ahora, ¿en qué va a trabajar? Va a coger un local para repartir fruta con una furgoneta. No puede tener teléfono porque no puede domiciliar en la cuenta. No puede tener una furgoneta porque está en ASNEF. No puede alquilar el local porque está en ASNEF. ¿Ese hombre de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? Vamos a hacer una cosa. Mira, se hicieron las cosas mal. No vamos a retocar caso por caso. Hay casos en los que el banco cobró más de lo que debiera. No vamos a pedirle que nos lo devuelva, pero vamos a hacer una media. Mire, ni devuelva usted lo que cobró de más, ni cobre usted a la gente que le falte de cobrar. Hagamos que la dación en pago que fue retroactiva. Acabemos aquí. Acabemos aquí. No pida más. Déjeles que empiecen de cero sin casa, pero sin deuda, y que empiecen a andar. No le vamos a pedir a usted el dinero que cobró de más, pero no nos pide usted a nosotros el dinero que cobró de menos. No digo como una posibilidad, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer, porque estamos llenando España de excluidos sociales que no tienen posibilidad de tener una cuenta. Y si no hay cuenta, no hay trabajo. En cuanto al goteo, el goteo es de todos los días. Mira, ahora mismo la Audiencia de Guipúzcoa, las comisiones de reclamación por retraso en el pago del préstamo, las ha quedado nulas. Y la entidad les están devolviendo el dinero. Pero al que no reclama no se lo quitan. Hay gente que pagaba el día 1 a la hipoteca. Y pagaba el día. Pero ahora resulta que la nómina se la pagan el día 8. Y como no puede pagar a tiempo, se atrasa 5 días todos los meses, sistemáticamente. Porque cobra el 8. Bueno, pues el banco le cobra 30 euros todos los meses, porque como no paga a tiempo, paga 5 días tarde, 30 euros de comisión de reclamación. Ya tiene su hipoteca encarecida en 30 euros. Bueno, ya sabes que no es cosa de él. La comisión nada más ha sido declarada nula. Pero es nula para los que reclaman. A esos ya les han quitado, pero a todos los demás les siguen cobrando. El interés de demora, ya se ha declarado nulo el que pasa del 12%. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ir cada uno a reclamar lo suyo? A ese se la quitan y a los demás se lo cobran. Y eso pasa con todas. Ahora mismo la Audiencia de Guipúzcoa ha declarado nulas las renuncias de derechos de los fiadores. Esas renuncias que hacen que un fiador ordinario pase a ser solidario, las ha declarado nulas. Bueno, pues a estos dos casos ya se las han quitado. ¿Y todos los demás? Pues todos los demás o van al juzgado uno por uno o las seguirán teniendo. Cláusula suelo. Son infinidad las demandas de nulidad de cláusula suelo que son declaradas nulas. Pero al que no reclama se las siguen aplicando. Entonces, claro, el goteo obliga a que cada uno tenga que ganarse su razón. Pero hay gente que no tiene medios o no tiene conocimiento y se la comen, a no ser que haya plataformas como la nuestra que lo hacen gratis. Y hemos presentado 70 demandas de cláusula suelo pues para aceptar gratis, sin cobrarles,
Si no, se la comen. No hay otra. Ha salido a relucir la Kutxa. Entonces yo quiero decir de Kutxa que, como se ha nombrado personalmente Kutxa, que en este momento nosotros no tenemos apenas problemas con Kutxabank, los hemos tenido muy serios muchas veces. Entonces quiero decir, igual que en su día decíamos que Kutxabank teníamos problemas y demás, en este momento apenas tenemos desahucios, en este momento no tenemos creo que ninguno, y en este momento tenemos un cauce de diálogo para cualquier situación. De manera que se buscan soluciones a todas las situaciones. Entonces, igual que en su momento censurábamos su comportamiento porque verdaderamente era cruel en muchas ocasiones, pues en este momento hay un cambio de línea y con la misma sinceridad que decíamos aquello, decimos esto. En este momento hay un cambio de línea, en este momento hay soluciones, se buscan y estamos en un momento de muy buen feeling. Más cosas. La retroactividad. Bueno, pues lo difícil de la retroactividad del IRPH es saber luego respecto de qué. Es decir, es gente que ha pagado de más, no tiene duda. Pero para devolverle, claro, habría que devolverle respecto a qué tipo de interés que debió de haber pagado. Ahí es donde habría la duda. ¿Se le devuelve respecto de qué? Respecto del índice sustitutivo que tenía en el préstamo, que era Euribor más 1. Respecto a lo que hubiera significado una media ponderada. Bueno, habría que ver, pero por lo menos estudiar la posibilidad de que un índice de este tipo, que se le vendió como que era la media que pagaban los españoles cuando no lo era, necesita que se le devuelva. ¿Respecto de qué? Pues habrá que verlo. No sé, es un tema de hablar entre todos, ¿no? Y yo creo que ya he contestado yo casi todo. Bueno, me han preguntado el número de afectados. Afectados por IRPH hay 1.300.000 en España. Lo que pasa es que muchos, al desaparecer el IRPH cajas y el IRPH bancos, que esos han desaparecido y ha quedado en entidades, los que tenían cajas les ha quedado por ley, también del Partido Popular, con su rigor, les ha quedado por ley el último que pagaron como fijo. De manera que el último IRPH cajas, que estaba calculado de esta manera, les queda fijo para el resto de años que tienen de contrato. En muchos casos. Entonces, bueno, es lo que está pasando. En realidad les han puesto el IRPH entidades más un diferencial que equivalía a lo que antes era el cajas. Y en otros, por contrato, tienen el último como fijo. Hay varias posibilidades. Así que luego te lo explico mejor. En la legislación del Partido Popular lo que dicen es, desaparecido el cajas y el bancos, será el entidades con un diferencial que iguale lo que fue el último valor del cajas. Es decir, viene a ser esto como dejar fijo lo que pagaban antes. Y luego el último que era... No, ya está, yo creo que he contestado a todas las que me habéis hecho. Vale. Pues pasamos al turno de réplica por parte del grupo PID. Tiene la Únicamente palabra para darle las gracias por su trabajo y por su clarividencia a la hora de explicar todos estos asuntos. Gracias. Muchas gracias. Por parte del grupo socialista tiene la palabra don Vicente Itxaso. Bueno, pues igualmente, darle las gracias por todas las explicaciones. Animarles a seguir en el combate por todas estas injusticias y desearles éxito en sus desempeños y en todo caso decirle que como representante del Partido Socialista y recordando a Gabriel Celaya en la poesía es un arma cargada del futuro, hay que tomar partido hasta mancharse. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Itxaso. Por parte del grupo EH Bildu tiene la palabra doña Marian Beitialarrangoitia. Para agradecerle a José María Erauskin las explicaciones que ha dado, y yo en el último punto sí me gustaría que incidieras más, porque has dicho cuántos eran los afectados por el IRPH, que es verdad que desde que desaparece la de cajas y bancos el número es sustancialmente baja, por mucho que todo lo que pasó anteriormente no se solucione con eso, y el problema realmente con Kutxa era precisamente que alargaba el plazo hasta el 1 de noviembre del año pasado para intentar sacarle el mayor rédito posible a la situación, y a partir de ahí para muchos no con carácter retroactivo, pero sí de cara a futuro cambiaba, porque tenían un índice que lo sustituía, que era el Euribor más 1 en la mayoría de los casos. Pero claro, has mencionado que hay otros muchos a los que eso yo lo desconocía, a los que lo que se les aplica es entidades con un variable que equivalga más o menos al último de cajas que tenían, ¿no? Y ese además ya se les quede fijo en el tiempo que les queda el crédito, haga la variedad que haga el índice correspondiente y pase lo que pase con los créditos. Quiero saber si te he entendido eso bien. Quiero saber si te he entendido eso bien, y si no, que me lo expliques. Sí. Y me gustaría saber si tenéis aproximadamente un cálculo de ese 1.300.000 afectados ahora con la aplicación de las entidades, que es el que sigue en vigor. ¿De qué volumen de familias podríamos estar hablando?
La bajada puede ser sustancial, pero bueno, aproximadamente, si podríais saber. Y entiendo, me alegro que haya una disponibilidad mayor de entidades que antes no tenían disponibilidad a hablar, a buscar soluciones para que las familias no se queden sin viviendas. Pero otra de las preguntas que te hacíamos, yo creo que la hacíamos los dos además, es no solo en el caso de Kutxa, sino entidades el IRPH, entidades bancarias, valga la redundancia, la están aplicando hoy en día. Si son todas, si es de forma masiva, si hay unas que más que otras, o si hay una tendencia por parte de algunos de sustituirlo por otro índice o bien porque antes en los créditos que se habían firmado ya aparecía el índice sustitutivo, o bien porque han decidido cambiar de política y dejar una cosa que parece que es tan conflictiva por otra cuestión, ¿no? Sí me gustaría, porque al final es la realidad de ahora. Tendremos que mirar cómo atajamos la de antes, tendremos que mirar cómo solucionamos el problema de mucha gente. Yo estoy de acuerdo en que no se puede dejar a la gente tirada porque vas respondiendo a las necesidades tarde o descompasado de su propia realidad personal, pero también la realidad que hay ahora creo que no es broma. Y del IRPH se hablaba mucho hasta el 1 de noviembre del año pasado, pensando que ahí acababa todo. Es clarísimo que no acababa todo, ni con carácter retroactivo ni con carácter futuro, y me parece que conocer bien cuál es la situación actual es importante. Y como creo que no te he pillado bien esa explicación, creo que si la vuelves a explicar te lo agradeceremos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Por parte del Grupo Nacionalista Vasco tiene la palabra don Aitor Urrutia. Eskerrik asko batzordeburu andrea. Eskerrak eman berriro Eruskin jaunari. Beitialarrangoitia andreak esan duen arira, bi galdera gelditu dira lehen egin ditudanak erantzun gabe. Bat, berak ere esan duena, ze entitate dabiltzan orain IRPH mota hau aplikatzen, eta bestea zen zenbat afektatu diren VPO-koak. Horren daturik baldin badago. Eskerrik asko, besterik bada hori. Eskerrak eman berriro eta eskerrik asko. Muchas gracias, señor Urrutia. Tiene de nuevo la palabra el compareciente don José María Arrasqui. Vamos a ver. Mira, la orden ministerial 2899/2011 de transparencia y protección de clientes de servicios bancarios, esa orden ministerial, ya recoge como tipos de interés, elimina el IRPH cajas, ya no aparece, tampoco aparece el IRPH de bancos, pero se mantiene el de entidades. De manera que en ese momento cajas desaparecía, bancos desaparecía y entidades se mantenía. ¿Por qué? Pues no sabemos, nunca hemos entendido por qué se quita cajas, se quita bancos, se deja entidades, pero es la realidad que teníamos. Bien, en esa misma orden ministerial se decía que se dan unos plazos y se decía que finalmente, hasta que no se produjera la desaparición definitiva, pues que entonces se seguiría publicando y demás. Entonces, en esas estábamos. Bien, llega un momento en el cual ya el gobierno decide cuándo pone final. Y entonces, a través de una disposición adicional de la ley, pues de la ley de emprendedores, creo que era, de alguna de estas, es donde nos comunica cuándo desaparece definitivamente el IRPH. Le pone fecha de caducidad, que es lo que la orden ministerial le mandaba. Entonces, esta es otra muestra de rigor. O sea, hay que leerse la ley de emprendedores e ir a la disposición adicional de emprendedores para enterarte de cuándo acaba tu tipo de interés hipotecario. Pues son cosas del PP. Vamos. Bien, entonces, ahí ya nos dice que desaparece el 1 de noviembre. Con lo cual ya le hemos puesto fecha. 1 de noviembre desaparece. Pero dice más. Dice que no obstante desaparecer el 1 de noviembre, se seguirá manteniendo hasta la siguiente revisión a partir del 1 de noviembre. ¿Qué pasa entonces con los que revisan los octubres? Que llega el 1 de noviembre del 2014, creo que era, o 2013, y resulta que aunque desaparece el 1 de noviembre, como les han puesto el regalo de que se mantendrá hasta la siguiente revisión, el que la tiene anual los octubres lo tiene 11 meses más. El que en cambio tenía revisiones en diciembre, pues solo le dura un mes más y luego lo quita. Y ahí se produce una confusión de gente que, a pesar de que ha desaparecido, él lo sigue pagando, pero lo sigue pagando porque, aun estando desaparecido, el gobierno o el legislativo, que eran lo mismo en aquel momento, del mismo color, ha decidido que se prolongue hasta la siguiente revisión. Eso es lo que ocurrió. Entonces, nos encontramos en la siguiente situación. Había préstamos que tenían prevista la sustitución y préstamos que no.
Entonces, los que la tenían prevista, operaba la prevista. Por ejemplo, Kutxabank tenía previsto que si desaparecía, el cambio era por Euribor más 1. Pues entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a partir del 1 de noviembre de 2013, cuando tocaba la revisión, se producía la salida del IRPH y la entrada ¿de quién? De su sustituto, Euribor más 1. Y ahí tenemos a todos. En este momento, los préstamos de Kutxabank no tienen IRPH ninguno. ¿Por qué? Bueno, salvo los que tengan entidades, que algunos hay. Pero el grueso que creaba el problema aquí, que eran los de IRPH Cajas, ya lo han sustituido por Euribor más 1. A lo largo del 2014 lo han hecho, según iban renovando. Esos ya han desaparecido. Hay otras entidades, como CaixaBank, que tenía IRPH Cajas de primero, de segundo tenía IRPH Entidades, pues aquí lo que ha quedado ha sido entidades en gente que tenía cajas. Pero porque lo preveía el contrato. Hay muchos casos que tenían cajas de primero, entidades CECA de segundo. Claro, CECA también desaparecía, con lo cual tenías el primer índice desaparecía, el segundo también. Y había algunos contratos que tenían previsto un tercer sustituto y otros que no. Hay una gran variedad. Entonces, en resumen, los que tenían sustituto, operaba el sustituto. Los que no lo tenían, es cuando en esa disposición transitoria se dice, los que no tengan, lo que haremos será lo siguiente. Se les pone entidades a todos, pero con un diferencial. ¿Qué diferencial? Pues para mantener lo que tenían, daros cuenta que esto, en orden de cuantía, era el más caro el Cajas, luego el Entidades, luego el Bancos. Entonces lo que dice la disposición es, el que tenía Cajas va a tener Entidades más un diferencial que le empate con lo que era Cajas en el momento de su desaparición, para que se quede igual. El que tenía Bancos le pusieron Entidades menos un diferencial, para que se quedara igual. Es decir, se buscó que quedara, en cuanto a términos numéricos, en cuanto a cuantía, que quedara igual. Entonces ponías Entidades más un diferencial para los de Cajas, menos un diferencial para los de Bancos. A partir de ahí, claro, el Entidades si se mueve, pues se les va a mover a ellos también. Pero luego hay muchísima gente que en su contrato tenía prevista una cláusula que decía, si desapareciera el tipo de interés que tenemos, quedará como fijo el último que pagó. Entonces, como cuando se cerró cuando desapareció el IRPH, su valor era 3,94, toda esta gente se ha quedado con un fijo de 3,94 hasta el final del préstamo. Claro, el último que tenían. Y son los que están pataleando, sobre todo en Cataluña. ¿Por qué? Porque ahora el problema más gordo está en Cataluña porque CaixaBank lo utilizaba con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Bien, entonces, esta gente está protestando por ese tema. Y algunos incluso han escrito cartas al Banco de España, y el Banco de España ha contestado diciendo que se les debería haber ofertado otra posibilidad de índice variable porque a nadie se le puede dejar por imposición un tipo fijo durante tantos años. Pero eso es lo que está ocurriendo en Cataluña con CaixaBank. Entonces, por otro lado, la siguiente pregunta, ¿cuántas entidades lo tienen? Esto no es una cosa de que una entidad lo usa y otra no. Todas lo usan, pero en diferente cantidad. ¿Y sabéis por qué? Porque el IRPH es un tipo de interés para un perfil de cliente, para un pardillo. El IRPH es el tipo de interés de los pringaos. Entonces, todos lo tienen, pero según para quién. Porque no hay ni un empleado de banco que tenga IRPH. Porque ellos te lo vendieron como un índice fantástico, pero para ellos no era, ¿eh? Era fantástico, pero para ellos no. No hay clientes VIP con IRPH, ni familiares del director con IRPH. Por tanto, no es que este banco usa IRPH y este no, para poder decir quiénes sí. ¿Quiénes sí, quiénes no? No, todos lo usan. Pero cada uno tiene su perfil de cliente al quien se lo colocan. Y desde luego, a los familiares no les ponen IRPH. Los pringaos. Entonces, tiene IRPH el Banco Popular, tiene CaixaBank, tiene Kutxa, tiene Caja Laboral, según para quiénes. Y es difícil saber cuántos hay, porque en este momento es un desbarajuste, porque unos tienen entidades por sustitución vía la legislación, otros lo tienen por sustitución porque lo tenían previsto, otros lo tienen como fijo porque fue el último que pagaron, y en este momento es imposible saber la casuística, porque es variadísima, variadísima. No hay datos, o sea, no hay datos porque es variadísima, pero sí es verdad que todos lo usan según para quién.
Nuestra idea sería que desapareciera, pero simplemente por una cuestión, es decir, no se puede admitir un tipo de interés en el cual una de las partes pueda influir. ¿Por qué? Porque causa recelo. Aunque luego sea honrado, pero de salida, ¿qué necesidad hay? Si hay otros. Podemos usar un tipo de interés de un tercero, ni tú ni yo, y nos jugamos a la incertidumbre de un tercero, pero no a la incertidumbre de lo que tú hagas. Yo no me quiero arriesgar a la incertidumbre de lo que tú hagas. Un tercero. O una media ponderada, pero no una media simple. No sé. ¿Ahí? Pues hemos concluido la comparecencia y damos las gracias a don José María Raskin por todas sus extensas explicaciones en esta comisión. Muchas gracias. Y